le dijo que la amaba. Pero ¿hasta dónde llega el amor cuando el control y la obsesión toman el control? Claire y Bastien parecían la pareja perfecta. Pero detrás de las fotos felices y las palabras amorosas, algo mucho más oscuro se estaba desarrollando. Justo cuando ella tomó una decisión que cambiaría todo, Claire desapareció. Lo que pasó esa noche fue algo que nadie podría haber imaginado. Prepárate para conocer la verdad detrás de una desaparición que conmocionó al país. Claire y Bastien eran vistos por todos como la pareja ideal, joven, guapa, con una vida estable y con planificación para el futuro. Siempre estuvieron juntos, compartiendo fotografías y mensajes en las redes sociales que transmitían una armonía envidiable. Parecían hechos el uno para el otro. Sin embargo, nadie supo qué pasó cuando las cámaras se apagaron y las sonrisas se apagaron. Bastien, detrás de su encantadora fachada, era extremadamente posesivo y controlaba todos los aspectos de la vida de Claire. Cada paso que daba fue monitoreado e incluso sus amistades fueron cuestionadas. La belleza de la relación expuesta en las redes sociales ocultaba un abismo de inseguridades y tensiones. Con el tiempo, Claire comenzó a notar el comportamiento cada vez mayor de Bastien. La confianza que inicialmente parecía ser la base de su relación fue reemplazada por celos enfermizos y actitudes controladoras. Ya no se sentía libre de vivir su vida, siendo vigilada constantemente. Bastien impuso su voluntad y Claire se encontró cada vez más atrapada en un ciclo de tensión emocional. Intentó mantener la calma, pero su libertad estaba siendo restringida de maneras sutiles y aterradoras. Era como si estuviera en una prisión sin paredes, donde el miedo se convirtió en su compañero constante. La relación, que alguna vez pareció prometedora, se convirtió en una sombra. Claire sentía que cada día estaba más alejada de la persona que alguna vez fue. La idea de tener un futuro con Bastien comenzó a disolverse ante señales de abuso psicológico que ya no quería ignorar. Para quienes miraban desde fuera, parecía una pareja más de enamorados. Pero Claire ya sabía la verdad. Sintió que ya no podía continuar en una relación donde el control y la manipulación eran más fuertes que el amor. El miedo de Bastien empezó a dominar sus pensamientos y la búsqueda de la libertad se convirtió en su única esperanza. Con el apoyo de amigos cercanos, Claire encontró la fuerza para reflexionar sobre su situación. Se dio cuenta de que vivía en una realidad distorsionada, donde sus sentimientos estaban reprimidos por una obsesión enfermiza. Con el paso de los días, su deseo de terminar la relación creció. Pero como muchos casos de abuso emocional, el miedo a confrontar a Bastien era paralizante. Aunque sabía que necesitaba un cambio radical, Claire temía las consecuencias de terminar la relación. Lo que debería haber sido un momento de libertad se convirtió en un gran desafío, y el peso de la decisión pesaba como una piedra sobre sus hombros. La noche antes de su desaparición, Claire tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida y la de todos los que la rodeaban. Envió mensajes a sus amigos, haciéndoles saber que hablaría con Bastien y finalmente pondría fin a la relación. La decisión estaba tomada, pero el miedo de cómo reaccionaría él todavía la consumía. Al entrar al departamento donde vivían, Claire supo que sería la última vez que regresaría allí, no solo por el fin de la relación,
sino también por la comprensión de que algo estaba por suceder. Bastien no estaba preparado para escuchar la verdad, y ella lo sabía. El ambiente era tenso. Claire y Bastien estaban en medio de una discusión que se intensificaba con cada palabra pronunciada. Fue una mezcla de ira y frustración, un último intento de Claire de hacer que él la escuchara, de explicarle que ya no podía vivir bajo su control. Pero por mucho que intentara ser clara, Bastien no parecía entender lo que estaba en juego. En lugar de aceptación, reaccionó con hostilidad y manipulación. Fue el final de un ciclo de abuso que Claire ya no quería tolerar. Ella no sabía que esa noche se estaba acercando al punto sin retorno. El último mensaje enviado por Claire a sus amigos estuvo lleno de desesperación. Escribió sobre su conversación con Bastien y cómo esperaba que al final de la noche finalmente pudiera liberarse. Ya era tarde cuando entró al apartamento y nadie había sabido nada de ella desde entonces. Al día siguiente, sus compañeros de trabajo encontraron extraña su ausencia. Al no recibir respuesta a mensajes ni llamadas, la preocupación creció. Sus amigos y familiares comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Pero Bastien se aferró a la historia de que ella había salido sola de la casa en las primeras horas de la mañana después de la ruptura. Lo que nadie sabía, y él se negaba a admitir, era lo que había sucedido después de que Claire entrara en ese apartamento. La angustia se apoderó de todos los que la conocieron. Nunca volverían a ver a Claire, y la idea de que simplemente había desaparecido sin dejar rastro parecía imposible de aceptar. Sus amigos y familiares buscaron respuestas, pero las investigaciones iniciales no arrojaron avances. Bastien parecía demasiado tranquilo para alguien que se enfrentaba a la desaparición de su novia. Dio poca información y evitó a los investigadores. La única explicación que ofreció fue que Claire simplemente desapareció después de su conversación, pero nadie creyó esa versión de los hechos. La angustia de las personas que amaban a Claire no hizo más que aumentar, y la búsqueda de respuestas se intensificaba cada día. La policía rápidamente entró en acción e inició investigaciones sobre la desaparición de Claire. El caso se intensificó cuando se analizaron las cámaras de seguridad del edificio. Las imágenes mostraron a Claire entrando al edificio esa noche, pero no registraron su salida en ningún momento. Este detalle desconcertante hizo que los investigadores se centraran en Bastien, quien anteriormente había dado declaraciones vagas y contradictorias sobre lo que sucedió después de que Claire entró al apartamento. La falta de claridad en sus respuestas y la frialdad mostrada durante el interrogatorio hicieron que se le considerara el principal sospechoso. Bastien, en lugar de colaborar con la policía, intentó alejar a los investigadores y desviar la atención de su propia responsabilidad. La falta de implicación emocional de Bastien no pasó desapercibida. Si bien la familia y los amigos de Claire estaban profundamente conmocionados, él parecía incómodo, pero no angustiado por la situación. Su postura preocupó a los investigadores, quienes pronto se dieron cuenta de que sus acciones fueron más calculadas que espontáneas. Se mostraba constantemente reticente a proporcionar información y parecía evitar ser interrogado eficazmente. Bastien se convirtió en una figura cada vez más sospechosa a medida que avanzaba el caso. Los testigos que habían estado en contacto con Claire antes de su muerte informaron que la joven
había mostrado miedo a Bastien en varias ocasiones. La atmósfera de desconfianza y tensión creció a medida que más amigos y conocidos de Claire comenzaron a revelar cuán abusiva se había vuelto la relación. Lo que parecía un romance perfecto en las redes sociales estaba lejos de ser real. Claire había compartido con sus amigos en momentos privados sobre el control excesivo de Bastien y cómo usó sus celos para manipularla. Las constantes amenazas de Bastien y los episodios de extrema posesividad fueron denunciados por varias personas, pero Claire siempre trató de minimizar la situación, temiendo las consecuencias de hablar abiertamente sobre el abuso. La situación solo empeoró a medida que pasó el tiempo y la policía comenzó a comprender la dinámica tóxica de la relación. A medida que avanzaba la investigación, el caso de Claire recibió amplia cobertura en los medios de comunicación y las preguntas comenzaron a acumularse. La ausencia de Claire estaba provocando que su familia y amigos vivieran momentos de pánico, pero también creaba una inmensa presión sobre las autoridades que debían actuar con rapidez. El público empezó a interesarse por el caso y a exigir respuestas, aumentando el escrutinio del comportamiento de Bastien. Cuanto más salían a la luz los detalles de la relación abusiva, más comenzaba a desmoronarse la imagen del hombre considerado ideal. La búsqueda de respuestas se ha convertido en una carrera contra el tiempo, y el caso se ha convertido rápidamente en una advertencia sobre los peligros de las relaciones abusivas ocultas detrás de una fachada de perfección. Después de semanas de investigación sin resultados concretos, la policía finalmente recibió una denuncia anónima que dio el giro que todos estaban esperando. Bastien, que parecía cada vez más nervioso, fue visto cavando en la propiedad donde la pareja había planeado construir una vida juntos. La propiedad, que inicialmente simbolizaba un futuro prometedor, ahora se convertiría en el lugar de uno de los mayores horrores que la ciudad jamás haya visto. La denuncia indicó que había sido visto trabajando durante las primeras horas de la mañana, lo que despertó las sospechas de las autoridades. Al llegar al lugar, la policía encontró el terreno recién removido, y lo que parecía ser solo un intento de ocultar un crimen resultó ser mucho más oscuro. El momento en que la policía desenterró el cuerpo de Claire fue devastador. Debajo de la tierra, descompuesta y escondida, estaba la joven que todos intentaban desesperadamente encontrar. El lugar, que alguna vez representó planes y sueños para el futuro, se convirtió en un hito de dolor y tragedia. El cuerpo de Claire fue identificado de inmediato, lo que confirmó los peores temores de su familia y amigos. El descubrimiento del cuerpo no solo puso fin a una búsqueda desgarradora, sino que también reveló el verdadero alcance de la crueldad de Bastien. La visión de su cadáver, enterrado de forma cruel y despiadada, hizo que todos se preguntaran cómo una persona podía cometer un acto tan monstruoso contra alguien a quien decía amar. Tras el descubrimiento, Bastien fue arrestado inmediatamente. Su arresto no sorprendió a los investigadores, que habían identificado su comportamiento sospechoso desde el principio. Durante el interrogatorio, Bastien finalmente cedió a la presión de las pruebas y de la policía. En un momento de ira y desesperación, confesó el asesinato de Claire. Afirmó haber actuado en un ataque de celos, pero sus palabras fueron vacías dada la gravedad del crimen. La idea de que un hombre pudiera, en un momento de obsesión, matar a alguien que amaba y luego intentar ocultar el crimen,
enterrando el cuerpo en un lugar que se suponía era un símbolo del futuro, dejó a todos asombrados. Bastien no solo destruyó la vida de Claire, sino también la suya propia. La revelación del crimen conmocionó a todos los involucrados, especialmente a aquellos que conocían de cerca a Claire y Bastien. La comunidad, que se había dejado engañar por la fachada perfecta de la pareja, ahora estaba en estado de shock. Lo que parecía una relación de amor y complicidad resultó ser una tragedia inconmensurable. El dolor de la pérdida se vio intensificado por la naturaleza brutal del crimen y el intento de ocultar la verdad. Claire fue brutalmente arrebatada de su futuro y la ciudad nunca volvería a ser la misma después del macabro descubrimiento en la propiedad. El caso se ha convertido en un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las relaciones abusivas, que a menudo se esconden detrás de una fachada de amor hasta que ocurre la tragedia. Durante el juicio de Bastien, surgieron nuevos detalles inquietantes que revelaron el verdadero rostro del hombre que todos creían conocer. Lo que parecía una relación normal, con declaraciones de amor y momentos felices en 1900, las redes sociales se desenmascaró como una historia de abuso y control psicológico. Los testigos revelaron que, con el tiempo, Bastien se había vuelto cada vez más obsesivo y monitoreaba cada paso de Claire. Le impidió salir con amigos, impuso su voluntad en sus elecciones y utilizó los celos como arma para manipularla. Los relatos de los amigos más cercanos de Claire mostraron que ella vivía con un miedo constante a su novio, temiendo su reacción ante cada uno de sus movimientos. La defensa de Bastien intentó justificar el crimen, afirmando que había actuado en un momento de ira, una reacción impulsiva a una discusión. Sin embargo, este argumento no convenció al jurado. Las pruebas presentadas, el comportamiento obsesivo de Bastien y el carácter premeditado de sus acciones desmantelaron la defensa. El hecho de que intentara ocultar el cuerpo de Claire y manipulara los acontecimientos tras su desaparición dejó claro que la muerte de Claire no fue un acto aislado, sino más bien el clímax de una relación marcada por el abuso constante. El intento de justificar su comportamiento como algo momentáneo no fue suficiente para minimizar la gravedad del delito. El jurado, después de largos días de testimonios y pruebas, decidió condenar a Bastien a cadena perpetua. La sentencia fue un reflejo de la magnitud del delito cometido y también de la sociedad, cada vez más consciente de los peligros de las relaciones abusivas. El caso de Claire no fue solo una tragedia personal, sino también una llamada de atención para muchas otras víctimas que viven, a menudo en silencio, bajo el dominio de abusadores que se esconden detrás de una fachada de amor y respeto. La condena de Bastien fue un paso importante en la lucha contra la violencia doméstica y la manipulación psicológica que enfrentan muchas mujeres, pero también fue un doloroso recordatorio de que todavía queda mucho por hacer para proteger a las víctimas. La repercusión del juicio fue inmensa y el caso de Claire ganó prominencia en todo el país. Las revelaciones durante el proceso fueron tan inquietantes que dejaron a la nación en shock. La historia de Claire, una joven cuya vida fue brutalmente interrumpida por alguien que decía amarla, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso silencioso que se produce en muchos hogares. El juicio no solo expuso los verdaderos colores de Bastien, sino que también sacó a la luz una oscura realidad que a menudo pasa desapercibida para quienes están afuera.
La muerte de Claire no fue solo un asesinato físico, sino la destrucción de un futuro que podría haber tenido. Y su historia resonó como una advertencia para todos sobre lo devastadores que pueden ser el control y la obsesión disfrazados de amor.